Entramos ahora en este tiempo que cada jornada dedicamos al análisis de la actualidad, la que nos ha brindado pues este día informativo, en este caso de miércoles. Frío, y más frío que va a hacer esta noche, esta madrugada, porque bajan los termómetros hasta 1 grado positivo en todo el Valle del Guadiana y Tierra de Barros. Se nos presentan frío, iba a decir intenso, no es totalmente intenso, pero sí vamos a notar la bajada de temperaturas durante la noche, sobre todo en esta tierra, y es que el frío al final pues no se lo come el lobo. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Bueno, pues aquí estamos, muy contento porque vuelva Domingo Hidalgo. Ya me ha roto la sorpresa. Domingo, compañero de tertulia, y me alegro muchísimo y que esté renormalizado en sus problemas, que bueno, me siento muy contento, lo expreso públicamente. Pues damos la bienvenida con todo el cariño y afecto, como siempre, a nuestro picotero Domingo Hidalgo, tras este pequeño paréntesis de ausencia que has tenido. Te hemos echado de menos, Domingo, buenas noches. Ay, muchas gracias, paz y bien, paz y bien. Es recíproco, alcalde, es recíproco. Además tengo que contar que el bueno del alcalde, de Antonio Vélez, pues así como el que no quiere la cosa, allí que se presentó y aparece mi hermano Antonio ahí. Nada, muy agradecido con ese detalle y bueno, que se agradece, ¿no? Y también he tenido un episodio de salud que gracias a Dios y a los médicos pues lo hemos superado y pues yo desde aquí quiero agradecer al Hospital de Mérida en general, en particular a María del servicio de urgencia del hospital, también a José María Vázquez, médico, internista, y bueno, y el trato que yo he recibido allí, honradamente, pues ha sido un trato digno, muy digno, que estoy completamente convencido que es el que se desarrolla a lo largo y ancho de esos miles de metros que tiene el hospital, de cientos de habitaciones, que no es fácil, no son fáciles las convivencias, porque a lo que se va al hospital, excepto en el nacimiento, es la única alegría. No son motivos de alegría, sino motivos normalmente de enfermedad, de tristeza, de disgusto, y de que, bueno, pues es bueno pisar el suelo de vez en cuando, ¿no? Entonces yo solamente tengo palabras de agradecimiento. El día de la mártir tuve que estar ahí, ese fue mi día de la mártir, y los días que he estado ahí muy agradecido. Pues nos alegra y sobre todo por la felicitación que haces extensiva a los profesionales, ¿no? que trabajan allí y velan por la salud de todos nosotros. Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece, ya que hace tanto tiempo que Domingo no pasaba por la picota, por nuestra sección de Quien Corresponda. Directamente debutamos con picadores, Domingo. Vaya. Pues bueno, primero pido perdón porque voy a coger un pañuelo y muchas gracias y perdón. Hay algo que a mí me sigue llamando poderosamente la atención, ¿no? Y es que Mérida sigue muy a oscuras. Mérida está a oscuras y además ahora con baldosines sueltos, muchos baldosines sueltos. Hay verdaderas muestras y muestrarios de cagadas de perros por mitad de la calle y de las aceras. Yo les llamo, si esos son artículos de progreso. Espero que no, ¿no? Eso tienes que solucionarlo, Rodríguez Osuna, no lo estás haciendo. Pero voy a decir algo además que afecta mucho a la ciudad de Mérida ahora, que está de obras. Quizás es que haya elecciones dentro de poco, pero quizás no hay elecciones ahora en mayo. Qué casualidad 28. Que han empezado a hacerse obras por doquier. Y uno de los sitios que están afectados va a ser la calle John Lennon y es la calle Graciano, Plaza de Santo Domingo. Esa es una zona habitada, es una zona donde hay bloques de pisos, donde hay viviendas con cocheras, y ahora se va a tener que evitar el tráfico por ahí y por supuesto va a ser imposible circular. Esto es, va a ser imposible acceder a las plazas de garaje de las diferentes comunidades de vecinos y viviendas que hay allí, ¿no? Creo que no estaría nada mal, sino todo lo contrario. Fíjate, Antonio Rodríguez Osuna, sería hasta un acto de progresismo. Tú que eres tan progre, pues a lo mejor podías adoptar la medida, no cabe duda que muy social,
porque entretener la calle Anas vacías de las plazas de aparcamiento, porque allí no aparca nadie, gracias a ti, alcalde Antonio Rodríguez Osona, eso es zona azul en un prácticamente 70% de las plazas de aparcamiento, y hay más de 100 y más de 200 probablemente. ¿Por qué cuando menos durante el tiempo de duración de estas obras, que van a ser meses, no se quita la zona azul de la calle Anas? Y si me apuras, si en los aledaños también es zona azul, quítalas, alcalde, quítalas. ¿O es que no te interesa el interés social de los vecinos que viven por la plaza de Santo Domingo, que viven en la calle John Lennon, que viven en la calle Graciano? Entonces, yo creo que sería un buen detalle, Por último, creo que es momento también de que Mérida deje de ser la zona abierta de patinetes. Zona abierta de patinetes. Apliquemos el sentido común. Y ya termino. Félix Valverde Lillo, reitero, entre 8 de la tarde y 8 de la mañana que se permita el tráfico rodado. Eso no puede ser el desierto del Sahara. Eso no puede ser una zona inhóspita. Y conlleva el tráfico que haya seguridad, que haya tranquilidad en la gente. Antonio, algo sobre... Por mi parte añado una cuestión que para mí siempre es recurrente en este programa. Me refiero a que la nueva realidad geopolítica de Mérida vuelva a ser recurrente, que conmemora en este primer trimestre del 2023 su 40 aniversario del Estatuto de Autonomía y su afirmación por las Cortes Generales de España, por las Cortes Generales. La división de Javier del 1833 o 34 o 35 la hizo un secretario de Estado, Javier de Burgos. Ahora esta división, llamémosle autonómica, se fija en las Cortes Generales de España, cuidado, no estamos hablando de... y llevamos 40 años. Y en ese juego, en esa realidad geopolítica, transversalmente, por encima de ideología, transversalmente, Mérida debe estar homologada al resto de las capitales de comunidades autónomas. ¿En qué medida? La universidad. La presencia universitaria en Mérida es muy importante porque condiciona el radicarse aquí por parte de muchos funcionarios. Es un nuevo papel el que tiene Mérida. En fondo es recuperar su viejo papel histórico, por el papel de su fundación. No olvidemos que también lo he dicho aquí, en el 297, 298, Diocleciano, aparte de otras cuestiones que enfrentó con un sentido religioso, con el cristianismo, pero fue un gran emperador desde la organización del Estado. Y el imperio lo organizó en 12 diócesis. 12 diócesis, todo ese inmenso imperio. Una de ellas, la Hispaniarum, la capital era Mérida, con Portugal incluido, con Baleares y el norte de África, de Marruecos para acá, quiero decir, de Egipto para acá, el norte de África, nada menos, Baleares y toda la península. En este momento Mérida recupera un gran papel. Yo recuerdo cuando peleábamos por la recuperación de la dignidad arzobispal, íbamos, quien esto con Antonio Montero, quien esto habla, por una cuestión de recuperar una vieja dignidad. El nuncio del Vaticano en España, allí en el Madrid de los Austrias, Antonio Innocenti, un hombre de una gran cultura, decía: si usted supiera lo que es Mérida en los archivos del Vaticano, al menos hasta el siglo XIII o XIV, impresionante, no hay otra ciudad en España, por supuesto, y pocas en Europa. O sea, estoy diciendo algo que es una realidad, transferida por una opinión. Entonces, desde ese punto de vista, Mérida hace un gran favor al territorio, dándole esa dignidad también como capital. No fue discutida cuando el Estatuto de Autonomía se preaprobó previamente el anteproyecto en las Cortes, llamémosle los representantes extremeños, diputados, senadores, autonómicos, diputados provinciales, nadie se opuso. Quiero decir que Mérida se consideraba una realidad histórica de mucha potencia. Bien, hay un elemento complementario, y ahí aplaudo lo que se está haciendo en gran medida, aunque lógicamente falta mucho dinero para hacer lo que hay que hacer en Mérida, poner a aflorar todo el legado arqueológico.
Mérida, como decía Larra, es un niño dormido en los brazos de un gigante. Un niño, su poblado, su villa pueblerina, cuando él la vio en 1830 y tanto, antes de pegarse el tiro ante un espejo, antes de ir, cuando volvió de Londres. Pero Mérida efectivamente está ahí durmiendo. Nos sorprendemos todavía con los hallazgos. La presencia en Mérida turística en este momento es tremenda. Tiene Madrid a un paso, tiene Sevilla a un paso, tiene Lisboa a un paso, mucho portugués, mucho. Es decir, ese tema hay que potenciarlo en mucha medida. La facultad, el grado de arqueología, con historia, con otros grados de humanidades, hace falta mucha presencia universitaria. Somos un campus. Ese campus hay que potenciarlo. Se lo digo al rector nuevo que tomó posesión hace un par de días aquí en Mérida, unos días. Ese es el tema recurrente. En Mérida, mucho más universitaria. Mérida, mucho más arqueológica. Bueno, pues vamos a los asuntos que nos deja hoy la jornada, entre ellos el fallo del juzgado de Mérida número 2 de Mérida contencioso, que ha inadmitido el recurso presentado por la asociación Siempre Don Benito contra el proceso de consulta de fusión entre esta ciudad y la de Villanueva de la Serena del mes de noviembre de 2021. El juzgado ha fallado esta inadmisión al carecer, dice el recurrente a la asociación, de la legitimación activa, además de haberse interpuesto frente a una actuación, dice, no susceptible de impugnación. También, igualmente, lo deniega es por el recurso indirecto presentado contra el decreto de la alcaldía del Ayuntamiento de Don Benito Villanueva del pasado 30 de noviembre de 2021, adoptado por el alcalde denunciado, que en este caso es el alcalde de Don Benito. En este sentido, dice que se indica que procedería también la inadmisión del mismo, no solo por la falta de legitimación, sino por presentarse el recurso de manera extemporánea, resultando además contradictoria, dice, la petición que se recoge de súplica del demandante obrante durante los autos. Lo leo porque es tan complicado en lenguaje jurídico que prefiero leerlo, pero yo creo que Domingo Hidalgo nos puede ilustrar más sobre esto, técnicamente. Bueno, lo que he visto en la reseña que se nos ha entregado y que ha salido en los medios, aquí al parecer se ha interpuesto una demanda contencioso administrativa contra el acuerdo que resultó a consecuencia del referéndum ese que se hizo para la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena. Según se afirma aquí, insisto que no conozco a fondo el proceso, ni a fondo ni a nada, que no conocía el proceso, que se ha llevado en el juzgado de lo contencioso número 2 de Mérida. Bueno, el recurso, primero, dice que es extemporáneo, significa que se ha presentado fuera de plazo. Si a uno le ponen una multa o tiene un plazo para realizar algo y no lo solicita en tiempo y forma, decae tu derecho, has perdido la oportunidad. También afirma que carece de legitimación activa, es decir, que no tenían la cualidad jurídica de interesado o de parte afectada directa como para poder presentar esa reclamación o esa demanda contencioso administrativa. Con lo cual, intentar presentar un contencioso administrativo siendo firme y definitivo el acto administrativo que pretende impugnar en vía judicial no tiene sentido. Tienes que hacer las cosas en tiempo y forma. Digo la interpretación que yo le doy y lo que se afirma en el parcial contenido de la resolución judicial en la sentencia dictada por la magistrado juez del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Mérida. Entonces, esto no creo que sea firme la sentencia, supongo que cabrá recurso, porque lo que se va buscando es que se hiciese una cuestión de nulidad, para que el propio juzgado emitiera una cuestión de nulidad. En fin, ha debido ser, por lo que deduzco, la magistrada ve que está un poco embrollado y que no había manera de admitir eso. De cogerlo. Antonio, ¿qué te parece? Bueno, yo en este asunto, allá los procedimientos judiciales, las posibilidades que tienen de recursos, etcétera, etcétera,
Yo de este asunto solamente me ha sobrecogido, lo he manifestado, me ha impactado negativamente. El fijar ahí un juego de superioridad poblacional respecto de Mérida, la tercera ciudad. Yo creo que eso es un tema que sobraba. El tiempo dará la razón a quien le dé y los problemas que se creen allá cada uno en la medida en que los haya generado. Porque si Mérida jugara ese tema, bueno, no voy a decir con Almendralejo, en un radio de 25 kilómetros de Mérida tiene más habitantes que Badajoz, quede claro. Pero concretamente Mérida ha consolidado ya los 60.000 habitantes formalmente. Con Calamonte con 6.500, imaginaos que está aquí, al lado. Son 66.500. Y con Arroyo ya nos vamos a más de 70.000. Y con el área inmediata Mérida tiene más de 80.000 habitantes. ¿Por qué? Pues porque Mérida realmente núcleos al margen del centro son Proserpina, Mira el Río y el Vivero, para ustedes contar. No llega ni a 500 habitantes el conjunto de ese extrarradio. Don Benito y Villanueva no pueden decir lo mismo. Villanueva tiene en el extrarradio el 15% de esa supuesta población que tienen ahora mismo de 63.000 habitantes. 63.000. Más del 15% está fuera, o sea, estamos hablando de 10.000, de más de 10.000 habitantes. Algunos más cerca del ratio de tiempo de Mérida que Don Benito Villanueva. En fin, estamos hablando de núcleos como Valdivia con 2.000 y pico habitantes, por ejemplo. Bernalcoté, Vivares, Torrical, mucho. 13, 14, 15 núcleos de colonización. Es decir, esto es una realidad que a Mérida debe de pertrechar. Por eso vuelvo a insistir, y como lo decía antes, Mérida debe tener como núcleo central, con una serie de elementos derivados cercanos. El juego metropolitano con Almendralejo es un juego muy potente, que puede producirse desde el polígono industrial, el polígono de servicio que va a tener, no sé si la azucarera, pero va a tener ahí una realidad y estación ferroviaria. En fin, esto es un tema, el espacio Mérida es un tema potente, el espacio industrial de servicios del Prado es un tema muy potente, no hay otro en toda Extremadura a ese nivel, ni el Nevero, ni Capellanías de Cáceres, como el Nueva Ciudad, como el industrial de Mérida, el Prado, no hay ninguno. Quiere decirse que hay un juego de potenciales en Mérida muy importante. Pero lo que pase con este asunto concreto de Villanueva, el tiempo lo dirá. Bueno, hoy vamos a otro asunto porque hemos conocido que la promotora de Elysium City, que es ese macroproyecto turístico que quiere asentarse en Castilblanco, pues quiere comenzar las obras antes del plazo estipulado que tienen para ello, con todas las declaraciones ambientales, que es 6 meses. Así lo han dicho en esta primera fase, cuya inversión, atención, rondaría los 4.000 millones de euros. Esta ciudad que estamos viendo en las imágenes, del futuro casi, pero que está dedicada a núcleos residenciales y a ciudad del juego, en fin, hay casinos, etcétera. Va a ser un lugar de turismo y de ocio realmente referente, no solo en España, sino en Europa, de realizarse. Yo siempre he manifestado mis dudas y mis reservas por que esto saliese adelante, pero parece ser que así es. De hecho, hay que decir que solamente en la tramitación del expediente estos promotores se han gastado 1.700.000 euros que ya han desembolsado, con una multinacional norteamericana que es la que le ha hecho todo el proyecto, es decir, no es baladí. Pues aún así, yo ojalá que salga, que es una inversión extraordinaria y sería en puestos de trabajo, recursos, etcétera, para la comunidad autónoma un chollo impresionante. Pero parece ser que sí. Veremos si antes de esos 6 meses comienzan las obras y si es así, esa inversión de 4.000 millones se realiza. Antonio, ¿qué opináis de todo esto? Bueno, yo en este tema me gustaría ser reflexivo. Sí. Y que se implicara el personal en general en esa analítica reflexiva de realidades. Es decir, hay aspectos positivos en esta historia. Parece un tema que nos desborda, evidentemente. No va a ser un elemento de consumo de Extremadura, ¿no? No. Pero pongamos encima 2 cuestiones objetivas. ¿A cuántos kilómetros está Castilblanco con su Garciasola y con su Cijara? Con un embalse, el Cijara son 1.400 millones de hectómetros. O sea, 1.400 millones de metros cúbicos. No 1.400 millones de hectómetros, me he equivocado. 1.400 hectómetros. 1.400 millones de metros cúbicos, es un embalse brutal.
¿Sabemos a cuánto está Madrid de Castilblanco? A 215 kilómetros. Pero hasta Talavera es autovía. Madrid, comunidad autónoma, tiene 8.000 kilómetros cuadrados. Madrid, Torrejón, Guadalajara, todo el conjunto que tiene la comunidad, y aledaños, como el caso de Guadalajara, están en un radio muy machacado desde el punto de vista especulativo, brutalmente machacado. Y cerca de un aeropuerto, como es el de Ciudad Real, que se quiere reactivar. Extremadura tiene 42.000 kilómetros cuadrados, 41.000 y pico, 42.000 kilómetros cuadrados, con espacios muy amplios. Cuando yo hablo del ratio a Madrid, del ratio de distancia, es decir, hasta Talavera, tú tienes, y de Talavera, Escaleras Chozo, hasta llegar a por Azutanta, llevar parte de la Jara, llegas a Castilblanco, 215 kilómetros. Cuidado, más de la mitad de autovía. Es decir, esto es un juego, podríamos pensar que es un juego de interés muy importante para un colectivo que todos los fines de semana y todos los puentes sale de Madrid. Se va a Levante, se viene a Valdecañas. Valdecañas es un ejemplo de lo que, independientemente de las razones legales que hay en el tema, con la cepa, con la zona, tal, pero Valdecañas es un elemento que enseguida se ha normalizado con relación a un juego constante de salidas de una población, que tiene la Comunidad de Madrid de 7 millones de habitantes, o casi 7 millones de habitantes, en su salida con 30 y tantos mil euros de PIB per cápita, los más altos de toda España, y que les obliga en cierta medida al conjunto, estamos de PIB medio, otra cosa la distribución que haya, pero el PIB medio es muy alto, y en consecuencia la gente sale, se va a Levante, pero venirse de una forma constante a segunda casa, a un embalse, a un tema náutico, a un tema de golf, a un tema de actividades que son para Madrid, pues igual que Valdecaballero, Almaraz ha sido la gran proveedora de electricidad a Madrid, Almaraz, posiblemente lo que hay detrás de esta historia no es tampoco tan baladí, es posiblemente el elemento complementario de una comunidad autónoma 5 veces más pequeña que Extremadura, con dificultades de suelo disponible, cosa que no ocurre en Extremadura, y que puede tener ahí su gran salida de ida y vuelta, de fines de semana, de puente o de vacaciones de verano, con embalses, con agua a punta pala, sobre una oferta inmediata que en ese aspecto marítimo está en el Jarama, que es muy chico, no cabe la gente, o hay que irse ya al litoral, a Levante, a Alicante, a Murcia, y eso ya es mucha más distancia. Cuidado, en esa misma perspectiva, esto puede funcionar con relación a ese conjunto de Ciudad Real, de aeropuertos, en la misma medida. Y para mí no es ninguna tragedia el juego que hay entre Talavera de la Reina, a través de Clara y Choza, llegar a Castilblanco, que es poco menos de la mitad del conjunto de esos 200 y pico kilómetros, para hacerlo una carretera muy viable. No es una cuestión de costo en relación con los elementos que se barajan. Seguramente podría ser, yo pongo encima de la mesa esa realidad, que se analice el conjunto respecto de qué, del elemento metropolitano brutal que es Madrid. Madrid, no solamente Madrid, la comunidad y todos los elementos, Leganés, Móstoles, gente con un nivel de rentas muy alto y que puede tener ahí su salida de provisión sistemática, regular, veraniega, de fines de semana, de puentes, que estamos a menos de 2 horas actualmente, con las carreteras como están, a 2 horas y poco de Madrid. Arregladas las carreteras, estamos como en Sevilla, hora y media. Cuidado, o sea, no dejemos la expectativa respecto de ese juego en relación con la oferta que hacen unos promotores con mucho dinero y la demanda de 8 y pico millones, más los elementos aledaños que pueda haber. No va a ser un elemento de consumo para Extremadura, pero posiblemente puede ser un elemento muy importante en generación de empleo y elemento de enclave en este territorio de un metropolitanismo brutal. Madrid, Móstoles, en fin, tremendo, Guadalajara, Ciudad Real, Toledo, es que desde ahí hasta Alicante, hasta Valencia, ahí por Ocaña no hay tampoco tanta distancia, habrá 300 kilómetros. Hombre, y turísticamente también se pueden ver beneficiadas Mérida y Cáceres, ¿no? Las grandes ciudades. Eso es evidente. Eso como referencia turística. Domingo. Bueno, yo esto en principio lo veo como el cuento de la lechera. Creo que esto es algo que ojalá saliera, ¿no? Pero en el ojalá nos quedaremos como siempre. Hay algo muy curioso, ¿no? Que tienen 6 meses para iniciar las obras, ¿no? 6 meses.
¿Desde cuándo? ¿Cuándo empieza a computarse los 6 meses? ¿Ahora o todavía no han empezado? Vamos a suponer que empieza a computarse el 1 de febrero. Vamos a darle el 1 de febrero. O el 1 de enero, nos da igual. Vamos a poner la primera piedra y 4 cosas más. Pues va a ser como el gran centro comercial que iban a hacer aquí en Mérida, en la Plaza de Abasto, que lo anunciaron a bombo y platillo, y ahí está la Plaza de Abasto muerta de risa, ¿verdad, alcalde Antonio? Muerta de risa. Y curiosamente, cuando ya finalice las elecciones municipales y autonómicas, pues esto será un nuevo proyecto que iba a hacerse, porque además no se ha empezado y curiosamente las elecciones todavía quedan para las elecciones 4 meses, 4 meses escasos. Si hay un periodo de iniciar las obras o iniciarlo en 6, significa que pudiera ser que nos encontráramos que nos están tomando el pelo. De nuevo le toman el pelo a Extremadura. Pues yo hay algo, lo comparto contigo, alcalde. Ojalá pasara todo lo que tú estás diciendo. Pero es que yo tengo entendido que en Extremadura, igual que en el resto de la nación española, pero en Extremadura especialmente el calor es potente. Y mientras más interior es el territorio nacional, más calor. Este tipo de inversiones multimillonarias, es que estamos como si fuéramos a construir unas Vegas, Las Vegas, pero aquí, en Castilblanco. Yo creo que los intereses, del mismo modo que en Mérida nos tienen hecho un sándwich entre Cáceres y Badajoz, Badajoz y Cáceres, Extremadura no va a ser la excepción con respecto al resto de la nación española, ¿eh? Esta gallina de los huevos de oro, si realmente es gallina de los huevos de oro, va a ser abortada, y nunca mejor dicho de otra manera, se va a interrumpir administrativamente el desarrollo de esto, un asesinato administrativo como es el aborto, lo van a interrumpir sin ninguna duda, vamos. No lo veo, por desgracia, ¿eh? Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Abrimos el tema, pero os pido una reflexión rápida de 1 minuto porque no tenemos tiempo para más. Génova 13, la sede del Partido Popular. El portavoz del comité de campaña del Partido Popular, Borja Samper, da por zanjada la polémica originada en Castilla y León sobre el protocolo que pretendía llevar a cabo el vicepresidente de esa comunidad y representante de Vox, tras las declaraciones del presidente Fernández Mañueco, en el que ha dicho que no se le va a obligar ni a médicos ni a mujeres embarazadas a seguir ese protocolo. Os pido una reflexión, pero muy rápida, de 1 minuto. Antonio. Bueno, para mí en este tema hay una cuestión. Primero, los derechos consolidados de las mujeres. Segundo cuestión, como norma que debe haber en este tema de conducta, primar la natalidad. Es un problema muy grave, ¿eh? Es un problema. Del año 20 hasta el 22, en España se han incorporado 5 millones de inmigrantes. 5 millones. Están ahí ya integrados. 5 millones, empadronados y que votan aquí ya. Es decir, primar la natalidad. En un momento lo hizo Zapatero con el baby cheque. 2.500, sin límite de edad, 30, no afectaba menos de 30 años, sin edad, y con empadronamiento de 2 años en España, simplemente. Hoy alguna comunidad autónoma, concretamente Madrid, lo está promoviendo en orden a mayor cuantía, pero limitando a 30 años, lo cual es una barbaridad. Y sobre el asunto, que no tenemos tiempo. Y a 10 años de empadronamiento. Es decir, hay que buscar una vía absolutamente obligada que aumente la natalidad. La natalidad es propia, que prime la natalidad, el tema de la conciliación laboral, una serie de cuestiones que hay que legislar de inmediato, porque si no nos quedamos sin natalidad. Eso es mucho más importante que la otra cuestión, que por supuesto implica un primer elemento, que es el derecho de las mujeres, pero también, desde mi punto de vista, hay que propiciar, proteger, financiar la natalidad. Domingo, 1 minuto. El derecho a la muerte no existe. Y por supuesto, ni existe a nivel de Naciones Unidas, por mucho nuevo orden masónico mundial que nos quieren imponer, Agenda 2030. Lo que existe en la Constitución española es precisamente el derecho a la vida. Todos tienen derecho a la vida.
Sin embargo, en esta nación, lo que se ha fomentado no es la natalidad precisamente. Se ha fomentado la muerte, la cultura de la muerte. Y se quiere ver lo que no deja de ser un asesinato legal como un derecho torcido del aborto y de la eutanasia. A mí que Maricomplejines Samper, que la universidad maricomplejinera que es el Partido Popular, no le guste hablar, cuyo exponente es el gobierno de Rajoy, que ha sido siempre el equipo reserva del Partido Socialista, pues desde luego nada me va a decir el PP. El PP no entra en nada, absolutamente en nada que sea ideología. Lo que sí es necesario en Occidente y en la nación española es hablar de la vida, fomentar la natalidad, como bien dice alcalde Antonio. Pero para fomentar la natalidad hay que tomar medidas que favorezcan la vida, medidas que no se vea mal que una mujer dé a luz, que no se incentive el aborto ni la eutanasia y que, de alguna manera, quien saque este tema simplemente lo que quiere es hacer uso del derecho a la libertad de expresión. Y no se puede tener más en cuenta a los ex-terroristas de ETA o a los partidos que descienden de ETA y golpistas que a un partido que lo que está defendiendo es la Constitución y está defendiendo el derecho a la vida. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, sus aportaciones y sus opiniones. Gracias, Domingo, estás en plena forma. Paz y bien, gracias. Antonio Vélez, lo mismo te digo, que tengas una muy buena semana. Un placer reencontrarme con Domingo también. Un abrazo. A ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch, y también en nuestra página web en televisionextremeña.com. Mañana aquí en la TDT, en la televisión y en esos medios digitales, les esperamos en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, sean muy felices.